Tiempo para darle la bienvenida a Alejandro Cabrera, un placer tenerlo aquí en los micrófonos de la 104.7, directivo del equipo palermitano. Han sido horas polémicas, Alejandro, de todo lo que ha venido sucediendo fuera de los escritorios. Buen día y bienvenido, gracias por venir hasta aquí, hasta la radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, el saludo para ti, para toda la audiencia. Sí, la verdad que hace varias semanas que hay mucha polémica en este micromundo del fútbol rochense. Y ahora estamos con una nueva, y un poquito en referencia a eso queríamos vertir nuestra opinión. Sí, cómo no, y siempre el micrófono abierto para todos acá, y la verdad, te repito, un placer tenerte, y queríamos tener la palabra del lado palermitano. Tabaré anunció formalmente, y ayer se confirmó, el abandono del campeonato, y bueno, esto genera, según lo que marca el reglamento del campeonato, la pérdida de los puntos de Tabaré y de los rivales de Tabaré. Por lo tanto, esto generaría una modificación, Alejandro, en el torneo Apertura. Tú me lo vas a confirmar ahora, y en la tabla anual, por supuesto, y en el Clausura. Bueno, en realidad eso que tú dices no es así. ¿No es así? En ningún lado del reglamento se establece que la deserción de Tabaré tenga como consecuencia la pérdida de puntos de otros equipos que han participado en este campeonato. Bien. Y bueno, para no darle mucha vuelta, voy directamente al punto. A ver. El día lunes, cuando en la liga estábamos en la discusión de y otros temas, y ante la consulta de cuáles serían las consecuencias para un equipo que desertara del torneo, se leyó al pasar algún artículo del reglamento. Y te lo voy a leer. Sí. Específicamente, estamos hablando del literal B del artículo 8, que se llama adjudicación de puntos. Y te voy a pedir qué es la sensación que te genera a ti, ¿sí?, en la lectura de este artículo, de este literal de este artículo. Dice: si un equipo desertara del mismo, la puntuación obtenida caduca en forma inmediata, de igual forma para el rival que hubiera obtenido puntos frente al conjunto desertor. Si yo te pregunto cuál es tu interpretación, ¿qué interpretarías tú de este artículo? ¿Qué entiendes cuando te digo si un equipo desertara del mismo? ¿Qué asumes de qué desertaría? Del campeonato. Del campeonato. Esa es la primera interpretación que tú haces. Esa es la primera interpretación. Vamos a leer el artículo en su totalidad. Ajá. Este artículo tiene tres literales. Bien. A, B y C. Empecemos por el A. Sí. El A establece que cada partido ganado determinará la adjudicación de 3 puntos. El empate adjudicará 1 punto para cada uno y no se consideran puntos por partido perdido. Bien. Te reitero la primera estrofa de este literal. Cada partido ganado determinará la adjudicación de 3 puntos. Literal B. Si un equipo desertara del mismo, ¿te sigue pareciendo que desierta del campeonato o del partido? Claro, del partido en todo caso. Del partido. Ahí se refiere al partido. Se refiere al partido, no al campeonato. No al campeonato. La interpretación que el abandono es del campeonato es una interpretación caprichosa que no coincide con lo que dice el artículo. Uh-huh. Entonces, si un equipo desertara del mismo, del partido, porque en el literal A habla del partido. Claro, no se refiere al campeonato. La puntuación obtenida caduca en forma inmediata. O sea, si yo me retiro del partido, voy ganando 1-0, sí, mi puntuación caduca de forma inmediata. De igual forma para el rival. Para el rival. Se sigue refiriendo al partido. Se sigue refiriendo al partido, al desertante, uh-huh, y a su rival. Si pretendiera el artículo establecer sanciones para otros equipos participantes que no participan de ese partido, lo cual sería una barbaridad. Sí, esto ya es una barbaridad, pero eso otro sería mucho peor. Sí, más allá de quién esté, yo comparto eso, ¿no? Y no es porque estés acá, ¿no? Digo, no tiene lógica que los otros rivales perdieran puntos de un equipo que se retira ahora. No tiene razón de ser que los pierda su rival de ese momento, que también lo establece esto. Claro. Vamos a ir por partes. Sí, a ver. La puntuación obtenida caduca en forma inmediata, de igual forma para el rival. Habla en singular. Para el rival que hubiere obtenido puntos frente al conjunto desertor. Habla del desertor y su rival. ¿Bien? Uh-huh. Si hubiera querido involucrar a los demás participantes del torneo, hablaría de los rivales, de todos los equipos, de los participantes, ¿verdad? Claro. Pero acá hace referencia al equipo desertor y a su rival, del partido, no del campeonato. De cualquier manera, lo que establece es una barbaridad, porque establece que si un equipo abandona un partido en el transcurso del mismo, sí, su rival también pierde los puntos. Sí. ¿Ah? Eso no tiene demasiado sentido. Vamos al literal C. Uh-huh. Dice, fuera de los ítems 2 y 3,
que son los que establecen que un equipo no se puede presentar porque tiene deudas económicas, ¿ah? Que ahí no se le fija partido. Claro. Si un equipo no se presentara a la disputa de un encuentro, queda automáticamente desafectado del mismo. Aplíquese ítem B del artículo 8, que fue lo que leímos. Uh-huh. Este artículo, este literal regula qué pasa cuando un equipo no es que deserta de un partido, sino que simplemente no se presenta. No se presenta. Bien. O sea que el literal A establece la adjudicación de puntos, el B, qué es lo que pasa cuando un equipo abandona un partido, y en el literal C, qué es lo que pasa cuando un equipo no se presenta a un partido. En ambos establece que la consecuencia es que los dos pierden los puntos. Claro. Es un disparate. Sí. Es un disparate. Ninguno de los clubes participantes del torneo, al momento de votar el reglamento, en el espíritu de los equipos, estuvo a establecer esto. Que si un equipo no se presenta a un partido, su rival también pierda los puntos. Primero porque es de una gran injusticia, pero aparte es una herramienta muy peligrosa. Claro. Porque si yo mañana quiero perjudicar a un equipo, simplemente no me presento, y el otro equipo pierde los puntos. Pierde los puntos. ¿Ah? Uh-huh. Y si bien el sentido de la norma debe ser interpretado literalmente, ¿verdad? También cuando nos encontramos, ante una expresión no muy clara de un reglamento, también se puede recurrir a interpretarlo por el espíritu que esa norma tiene, buscando establecer qué es lo que los clubes quisieron o los participantes quisieron establecer en el reglamento. Nadie quiso establecer en el reglamento. Vamos a dar un ejemplo concreto. El fin de semana hay un partido Plaza-Tabaré. Uh-huh. Nadie quiso establecer en el reglamento que si Tabaré no se presenta, Plaza no sume puntos. Claro. Nadie quiso hacer eso. Pero es lo que dice literalmente acá. Uh-huh. Pero los clubes y los neutrales tienen la posibilidad, de interpretar esta norma. Lo que sí está fuera de discusión, queda clarísimo, que el artículo 8 habla solamente de equipos que desertan de un partido, claro, o no se presentan. No habla del campeonato. Y solamente hace referencia al desertor o al que no se presenta y a su rival ocasional de esa semana. Bien. Bien. Ahora, Tabaré, ¿qué va a pasar? Te pregunto a ti, ¿qué va a pasar con todo esto? Porque, Tabaré no se presenta. La tabla no va a cambiar con lo que me estás diciendo. ¿Qué va a pasar en lo formal ahora, en el seno de la liga? En realidad, acá lo que hubo fue el lunes una mala interpretación de este artículo, uh-huh, que me parece que queda muy claro que el espíritu del artículo 8, adjudicación de puntos, no es el que se ha manejado como hoy en día en la calle, ¿no? ¿Qué pasa? Que si se retira, incluso hay colegas de ustedes que hasta han puesto a tabla de posiciones, que si un equipo está o no está, o sea, eso es fruto de una fantasía, ¿no? Acá Buen día. Estaba en otros menesteres, sí. Traté de llegar lo antes posible. Pero el espíritu de la ley no se interpreta de acuerdo a lo que el espíritu quiere decir, sino a lo que está escrito. Bueno, eso en principio es así. Y me retrotraigo a tus propias palabras cuando te acuerdas hablábamos del otro tema. Sí, eso es así, pero también está la posibilidad de que sea cuestionado. Pero primero, como tú no estabas, sí, vamos a lo que dice la letra claramente. Sí. Toda esta discusión se ha basado sobre un literal de un artículo. ¿Bien? Que lo tengo que repetir porque no estaba, pero... pero está bueno. El literal del artículo que generó la polémica dice: si un equipo desertara del mismo, la puntuación obtenida caduca en forma inmediata, de igual forma para el rival, que hubiera obtenido puntos frente al conjunto desertor. Si yo te leo esto, tú me dices, ¿qué entiendes tú que dice si un equipo desertara del mismo? ¿A qué está haciendo referencia? ¿De qué desertaría? Del campeonato. Del campeonato. Yo te voy a leer, este es un artículo de 3 literales. Este es el B, te voy a leer el A, ¿verdad? Porque obviamente que la redacción tiene una cronología. A. Cada partido ganado determinará la adjudicación de 3 puntos. El empate adjudicará 1 punto para cada uno y no se concederán puntos por partido perdido. B. Si un equipo desertara del mismo, te reitero el primer párrafo del literal A, cada partido ganado determinará la adjudicación de 3 puntos. Si un equipo desertara del mismo, ¿de qué desierta el equipo? Del campeonato. Te lo vuelvo a leer. Cada partido ganado determinará la adjudicación de 3 puntos. ¿Quién es el mismo? ¿El partido o el campeonato? ¿Cómo asume alguien que es el campeonato cuando no lo nombra nunca? Al único que nombra el sujeto es el partido. Está hablando de la reglamentación del campeonato. Reglamentación del campeonato, artículo 8, adjudicación de puntos. Así se llama el artículo.
Repito, cada partido ganado determinará la adjudicación de 3 puntos. El empate adjudicará 1 punto para cada uno y no se consideran puntos por partido perdido. Si un equipo desertare del mismo, del partido obviamente, porque es lo que está hablando el artículo, no está hablando del campeonato, no está haciendo referencia al campeonato. El mismo, ¿cómo alguien podría interpretar que el mismo es el campeonato cuando no está expresado en ningún lado? Sí. Digamos, el único sujeto, entre comillas, que está expresado es el partido. Pero desertar de un partido es cuando yo me voy del partido. Perfecto. Ese partido ni siquiera se ha jugado. No. Vamos, yo voy a aclarar unas cosas en primer lugar. Tenemos que hacer la pausa, no sé si quieren hacer la pausa. Yo ayer le echaba las culpas a los dirigentes por no leer, porque esto para mí es una aberración y es una locura. Eso en primer lugar. La culpa es de ustedes. Los dirigentes que no leyeron con claridad o se les escapó la liebre, como se dice comúnmente. Pero lo otro es que eso para mí está claro. Hacemos la pausa y nos sigues dando explicaciones. ¿Vale? Perfecto. Bueno, nuevo tramo de Prisma Deportivo. Continuamos ahora. En un ratito les doy el consejo de provisión a Holanda. Un par de cachetadas nos pegamos. Esto discusión. No, pero ahora, esto va a tener que ir a un jurista en todo caso, ¿no? Yo me pongo en el lugar de Alejandro Cabrera o en el lugar de Palermo. Yo defiendo con uñas de diente y si me sacan los puntos pongo una bomba. No, pero lo digo en serio. Mira que el tema de las bombas ha habido muchas publicaciones de que tiraban bombas y no llegaron ni a Chasquibuna, así que hay que tener mucho cuidado con las bombas. Está bien. No, pero digo, yo lo defiendo con uñas y dientes a eso, porque es una aberración. Ahora, voy a la letra fría y todavía Alejandro Cabrera no ha logrado convencerme de que eso no sea así. Porque viste como se elabora una ley y aparecen 2 juristas y ahí tiene mucho que ver los pelos políticos, por ejemplo, y cada cual tú le escuchas y siempre tiene razón, y escucha al otro y siempre tiene razón. Entonces, yo creo que la ley, el espíritu interpretativo de la ley sea para el campeonato o para el partido. Es una aberración por donde se lo mire ese articulado. No tiene vuelta. Comparto. Que yo esté jugando, voy ganando 10-0, el otro se va, no entra el segundo tiempo y yo no sumo. Claro, Una cosa que no puede ser, indudablemente. Tal cual. Mucho menos que alguien pierda un campeonato por que 2 se retiren, porque si esto pasa, y yo reitero, no sé qué va a pasar, la letra fría dice eso. Para mí la letra fría quiere decir que le saquen los puntos. Lo quiero dejar en claro. Ahora, si esto pasa, vamos a pasar de aquí, se va a cambiar indudablemente, pero no vamos a saber cómo termina un campeonato hasta que tanto no sé si juegue la última fecha, porque se retiran el último y el penúltimo y hay que ver qué pasa. Si esto pasara, genera un precedente que nos hace poner como la Liga Hazme-Reír a nivel de la Organización del Fútbol del Interior, lamentablemente, ¿no? Pero la letra fría dice otra cosa. Sí, en realidad, digo, para mantener el foco, de hecho lo venimos manteniendo el foco en este articulado. Para mí es muy claro que este artículo 8, en sus 3 literales, habla de los partidos. En el primero habla de cada partido ganado, o sea, cuál es la adjudicación de los puntos cuando un equipo gana, empata o pierde. En el segundo literal dice, si un equipo desertare del mismo, no puedo llegar a entender cómo alguien interpretaría que está hablando del campeonato cuando la palabra campeonato no está en el literal A. En el literal A se hace referencia exclusivamente al partido. El objeto de la reglamentación es el partido, que cada partido determina. En el B, si un equipo desertara del mismo, ¿cómo alguien puede interpretar que el mismo es el campeonato? Porque el otro dice si no se presenta a jugar un partido. ¿Cómo? Porque en el otro dice si un equipo no se presentara a jugar un partido. ¿Cuál es el otro? El C. El C. Está bien. El B establece. Ese sí habla de no presentarse a jugar un partido. El B establece. Está, pero este que no dice partido, pero tampoco dice campeonato. Pero no dice partido, por eso te digo. No dice. Referencia dice desertará del mismo. Yo digo. En el literal anterior. A ti te conviene que sea partido. No, a mí me conviene y de repente a los demás les conviene que sea campeonato. Y va a haber eso está claro. Eso está claro. Ahora, el A se refiere a partido. Insisto, esto no es por quedar bien con nadie, pero digo. No, es analizarlo. Pero para mí se refiere. Yo lo interpreto como partido porque arranca hablando del partido. Arranca en el literal A y después dice. En el B, ¿cómo arranca diciendo? El B dice si un equipo desertara del mismo. Se refiere a partido, porque en el A se está refiriendo a un partido. Cada partido ganado determinará la por ello. Pero mira, te voy a seguir leyendo el reglamento. Como partido. Digo, para mí está muy claro que este artículo habla en el literal A de cuántos puntos adjudica por partido ganado, perdido o empatado. El B, ¿qué pasa cuando un equipo deserta de un partido? O sea, lo está jugando y lo abandona. Y el C habla de qué pasa cuando un equipo no se presenta al partido. ¿Tá? Artículo B, club desertor. El club que deserte del campeonato deberá purgar económicamente una multa. Es la única norma
que expresamente establece una sanción para te utiliza la misma palabra. Para el, sí, desertar y desertar. Está, bueno, pero en los dos casos son desertar. Porque ¿qué es desertar? Es abandonar algo que está en proceso. Sí. Desertas de un partido, desertas de un campeonato. Son las dos posibilidades. Un equipo podría desertar de un partido y no desertar de un campeonato. Seguro, pero te habla de puntos conseguidos también. Tú no consigues. No, acá no habla de conseguidos. Dice el club desertante del campeonato debe purgar. Te dice puntos conseguidos. Sí, puntos conseguidos por el rival. Dice por el rival. Claro. Un rival. Tú en el minuto 45 no estás consiguiendo nada. No conseguiste nada. No tienes ningún punto en el está, pero eso puede ser discutible. Ahora, yo no entiendo cómo pueden hacer la lectura de que habla de todos los equipos participantes. Cuando dice para el rival, yo puedo entender que tú me digas ninguno de los dos está obteniendo el punto. Perfecto. Pero acá habla del rival. Del rival del partido. No habla de los rivales, de los participantes, de los clubes. Habla del rival. Habla de uno. O sea, porque tú me dices que tengo que ir a una interpretación literal, claro, en primera instancia. Ahora, la interpretación más literal que esa no puede ser. Si habla del rival, es uno. Si yo los quiero involucrar a todos, pondría. Tú vas contra uno. Contra uno. Por eso habla del desertante y de su rival. No habla de los demás clubes. No dice de los rivales del desertor, de los clubes que jugaron con el desertor. Habla del rival de ese partido. Pasa que se está refiriendo a partido. Vuelvo a lo mismo. Arranca hablando de la sumatoria de partidos y después cuando dice del mismo, pero ojo, se refiere a partidos. Yo puedo entender que sea. Yo puedo entender capaz que la interpretación. Que haya otras interpretaciones y todo lo demás. Yo creo que acá, como pasa en muchas instancias, si bien lo primero que uno tiene que hacer es la interpretación literal del artículo. O sea, uno no puede interpretar una cosa diferente a lo que está escrito en la letra, ¿verdad? Pero cuando hay reglamentaciones con estos claros oscuros, también es correcto aplicar la norma por la interpretación que se hace y por el espíritu que promovió esa norma. Ningún club de los que participamos de este torneo, al momento de votar el campeonato, quisimos reglamentar que si un equipo no se presenta, el otro pierda los puntos. Nadie quiso reglamentar que si un equipo se retirara del campeonato, todos los clubes que jugaron con él y ganaron puntos los pierdan. ¿Me explicó? O sea, ese jamás fue el espíritu de los clubes. Claro. ¿Bien? La letra fría puede generar discusiones, suspicacias, diferentes versiones, pero lo que está claro que el espíritu de fondo que llevó a redactar esta norma no fue ese. No fue ese. No, pero eso, porque además, como lo decimos en un principio, es una aberración. O sea, no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, ¿qué es lo que puede, me preguntaban, qué es lo que puede pasar de acá en más? Claro, porque ¿cuál va a ser la interpretación oficial o qué se va a aplicar oficialmente, ¿no? ¿Quién juzga esto ahora? Claro. Bueno, en realidad, quien tiene la potestad de determinar cuál es la interpretación de este artículo, en primera instancia es el cuerpo neutral. Es decir, bueno, nosotros, nuestra interpretación de esta redacción, de este artículo, es que pasa tal y tal y tal cosa. ¿Bien? También podrían los clubes, llegar a un concilio, digamos, y decir, no, bueno, en realidad nosotros entendemos que acá efectivamente dice esto. En realidad es difícil, porque en los clubes, prima los intereses, está bien que así sea, o sea, y bueno, y cada uno le va a encontrar la interpretación que le parezca más afín a sus intereses. Por eso supongo yo que es un tema de neutrales, en primera instancia. Por supuesto que después siempre están los caminos reglamentarios para que el que se sienta perjudicado haga las reclamaciones correspondientes porque se siente perjudicado, ¿verdad? Claro. Pues es un tema de interpretación de reglamento o aplicación de reglamento. En este caso es una aplicación porque es un reglamento que ya está, y decir, bueno, ¿cuál es el alcance de esta norma? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Qué es lo que quiere establecer? ¿Bien? Claro. Así que bueno, supongo que en las próximas horas... ¿Hay plazo para esto, Alejandro? Y no hay un plazo. O sea, no está establecido un plazo. ¿Se juega este fin de semana? Bueno, por ahora se juega. Yo por lo que tengo entendido, los neutrales, digamos, están estudiando el tema, están pidiendo asesoramiento, etcétera, y bueno, están viendo la forma de llevar esto a buen puerto. No es una situación cómoda para los neutrales, porque en definitiva, tomen la decisión que tomen, hay gente que va a estar a favor y hay gente que va a estar en contra. Uno tiene que entender que son las reglas de juego, que alguien esté a favor nuestro o no. Ajá. O sea, digamos, no vale aplaudir cuando te favorecen y no vale salir a despotricar, escribir cualquier cosa en las redes, faltarle respeto a todo el mundo. Ahora, eso no vale, ¿no? Hipotéticamente hablando, no sé si viene o da lugar, si Palermo fuese perjudicado en este caso, ¿cuál sería el camino de Palermo en caso de que, por ejemplo, esto se interprete como campeonato y pierda los puntos? O no, capaz que no lo evalúan ustedes a eso todavía. Bueno, digamos, nosotros entendemos que la interpretación, o sea,
que la interpretación literal de este artículo es lo que acabo de expresar, que hace siempre referencia a un equipo que deserta de un partido y un equipo que no se presenta a un partido, y que establece que en esas dos circunstancias, tanto el equipo desertor o el que no se presenta pierde los puntos al igual que su ocasional rival. ¿Bien? Lo que también nos parece un disparate. Sí. Porque pongamos que eso que cambiado. pongamos que el tribunal diga, bueno, no, acá dice lo que dice, que los neutrales dijeron acá dice lo que dice Palermo, ¿no? Ahora, yo no me puedo quedar más brazos cruzados cuando el fin de semana va a jugar, está establecido un partido entre Tabaré y Plaza, Tabaré no se presenta y lo perjudica a Plaza, que pierde los puntos. Claro. O sea, pierde la posibilidad de pelear por el campeonato. Claro. Que deportivamente se lo ha ganado. Sí. Entonces, digamos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque por más que lleguemos a la conclusión de que eso es lo que dice literalmente, me parece que tenemos que ir al esfuerzo al cual fue el espíritu cuando lo legislamos, que nadie jamás quiso legislar eso. ¿Tá? O sea, lo que hubiéramos querido legislar es que si se daba esta circunstancia, que el club no se presentara, su club rival o el club que le tocara jugar contra ese equipo ganaba los puntos como pasa siempre. Claro. ¿Bien? Es lo lógico. Es lo lógico. Sí. ¿Tá? Esto es ir contra el ABC del fútbol. Sí, tal cual. Yo creo que queda, y puedo aceptar que haya otras interpretaciones, me parece que queda medianamente claro que este artículo exclusivamente en sus 3 ítems se refiere a partidos ganados, cuántos puntos se adjudican, equipos desertantes de un partido y equipos que no se presentan en un partido. ¿Ah? Me parece que eso... Yo sigo pensando distinto, Alejandro. O sea, está bien, pero no me ha dado un argumento todavía. Sí, te lo doy y te hablo de las conjugaciones y te hablo de que puntualmente habla de un partido donde un equipo no se presenta. Y lo otro a lo que me refiero es, tú no has conseguido nada en la mitad de un tiempo. O sea, no llevaste 3 puntos y el otro equipo no se presentó. No es así. Se da como partido no terminado. Después será un tribunal de penas quien adjudique puntos o no. Pero si yo entré a jugar un partido, el rival no se presenta para el segundo tiempo, el partido no terminó. No ha terminado. Claro. Entonces ahí habla de partidos concluidos y puntos adjudicados. Y hay otro acá, mira. Por eso yo digo, es tan lindo discutir de esto y es tan feo por otro lado. Digo, lindo porque podemos hablar sobre la interpretación de un mismo artículo y tener 2 o 3 opiniones. Acá dice, puntuación obtenida caduca en forma inmediata. No tienes ninguna puntuación cuando estamos en el entretiempo. De igual forma para el rival, una aberración. Que hubiera obtenido puntos frente al conjunto desertor. O sea, que hubiese obtenido puntos. No, acá habla otra vez. Para el rival. Claro. Para el rival que hubiera obtenido puntos frente al conjunto desertor. Que hubiera obtenido, tiempo pasado, que hubiera ganado puntos frente al que desertó. Tú cuando estás en el entretiempo no has ganado nada todavía. Entonces yo digo, es interpretativo. Yo creo que acá a lo que se va a tener que ir, me da la sensación... ¿A un abogado? ¿A un...? No, a ver. Y sí. En definitivamente tú puedes ir a cualquier instancia, puedes consultar a cualquier persona. Es difícil encontrar una persona que sea absolutamente... en este medio nuestro que no tenga algún interés. Claro, ya sé, pero... Yo creo que respetando la opinión tuya, yo creo que está muy claro el articulado. Que parecemos dos políticos en plena campaña. A mí me queda la sensación de partido y no de campeonato. Que siempre habla de partido. Pero mi interpretación. Pero bueno, acá somos 3. Yo tengo una mirada, para Carlos de Andrés coincide con la mirada mía, tú no coincides con la mirada mía, o sea. Eso es lógico que pase porque la redacción es paupérrima. La redacción es paupérrima. Y lo ahora yo voy, si yo fuera jurado, esto no lo aplico. Porque para mí es una aberración modificar algo que reglamentariamente ya se jugó. O sea, lo del campeonato apertura no tendría modificación. Claro. O sea, tiene que ser una en eso coincidimos. A no ser que tú me digas, mira, Palermo se presentó con 4 jugadores sin ficha médica. Bueno, ahí sí, ahí yo le saco los puntos. Igual ahora no podrías porque ya vencieron los plazos. Pero si el tribunal, o sea, quien tomara la decisión, el tribunal, el cuerpo neutral es... Tengo 30 segundos. Sí. Interpretar igual que tú, que en realidad acá está haciendo referencia al partido, al campeonato, y que debería aplicarse la quita de puntos. Está clarísimo que el campeonato de apertura está fuera de la discusión, porque en el campeonato de apertura no hubo ninguna deserción. Fue un campeonato que empezó, que se jugaron las 5 fechas, nadie desertó, se jugó una final, se adjudicó un campeón, se entregó la copa y terminó. Después empezó otro campeonato que empezó de 0,
¿Ah? Es difícil argumentar que no son dos campeonatos diferentes cuando cada uno consagra un campeón y cada uno puede hacer 0. ¿Cuál otra tabla podría estar incluida dentro de esa interpretación, que repito, para mí es equivocada? Es la tabla anual, porque es la suma de los dos torneos, ¿verdad? Son los campeonatos que podrían estar en discusión si alguien considerara que acá habla de campeonato y no de torneo. La apertura ya está laudado, digamos, ya terminó ese campeonato, no hubo deserciones, no, o sea, eso está fuera de discusión. Pero bueno, creo que me dijiste que tengo la pausa. La pausa y volvemos para el cierre con Alejandro. Vida 104.7. Bueno, tenemos 3 minutos, hay muchos mensajes, no tenemos tiempo hoy de les digo que en Provisión Holanda para hoy muslos de pollo al horno con guarnición, baurú de carne con papas fritas, milanesas con arroz tipo risotto o ensalada fresca, tartas, empanadas, croquetas, milanesas al pan. 098-646200 Monterroso 202, esquina Agustín Peri, lugar de Provisión Holanda, que como ya es habitual le soluciona el almuerzo. Hay muchos mensajes, no hay tiempo de leerlos a todos, las disculpas del caso, pero lo que hablábamos con Alejandro Cabrera fuera de aire, otro de los temas que tuvo el torneo clausura fuera de las canchas, tema foráneos, que Tabaré presentó un reclamo en su momento por el tema de los jugadores foráneos. Y bueno, que no, sí, nos puedes contar, o la postura de Palermo en definitiva. La defensa que hizo Palermo respecto a esa denuncia, digamos, la argumentación que nosotros presentamos en nuestro descargo fueron varias. La primera y principal para nosotros es que ese artículo que está en el reglamento de la Liga, como está en el reglamento de la Liga que se pueden pagar las tarjetas amarillas, cosas que no se hace porque hoy por hoy siempre estuvo prohibido por OFI, pero antes lo manejábamos. Ahora, al tener el sistema Comet y hacer imposible que un jugador, digamos, cumpla pena sin cumplir, es inaplicable el pago de las tarjetas. Pero en el reglamento está escrito y está vigente. Dice que la acumulación de tarjetas podrá ser redimible por un monto económico que la Liga fijará oportunamente. Y también se establece que se pueden pagar los partidos de tarjeta roja que no sean la sanción automática. Si bien está en el reglamento, hoy no se puede aplicar porque hay una disposición superior que no lo permite. En nuestro entender, la normativa de la Liga que dice que los clubes podrán incorporar hasta 3 jugadores foráneos, que es una denominación, digamos, casera nuestra, que en Rocha le pusimos forma, para nosotros no se puede aplicar porque el artículo habla de incorporar. Nosotros entendemos que cuando habla de incorporar dice los jugadores que yo puedo traer a mi club, y eso las ligas no lo pueden limitar, porque las condiciones para incorporar un jugador por pata insectorial, porque usted no te olvida que acá hay una tercera pata que es el jugador, ¿ah? Que el jugador también necesita tener las reglas claras de cuáles son las condiciones en una organización para pasar de un club a otro. Entonces, OFI establece, para hacer un pase insectorial tiene que cumplir estas requisitos: usar este formulario, pagar este arancel, no haber hecho un pase en los últimos 120 días. Si el jugador cumple todas esas condiciones, yo lo verifico y se va para su club de destino. ¿Bien? Usted imagínese en una oficina de OFI con 600 clubes que cada liga tenga un criterio diferente para incorporar jugadores. Entonces la persona que está en OFI se tiene que fijar en una planilla, a ver en Tacuarembó cuántos rubios aceptan. Claro. Entonces, pero el espíritu fue otro. El espíritu es jugar. Bien, eso también es interpretativo. O sea, si vamos a la literalidad es incorporar. Yo desconozco el espíritu porque eso tiene 35, 40 años y yo soy muy joven y no lo sé. Pero la literalidad del artículo dice incorporar. Y yo creo que no puedo dar lecturas que incorporar es traer a tu club. Esto como pasa en AUF. En AUF pueden jugar, no sé, 3 extranjeros por equipo. Sí. ¿Ah? ¿Los clubes pueden traer solo 3? No, traen mucho más. Traen muchos más. Porque AUF no le puede decir al jugador, no, usted no puede venir, no. FIFA establece cuáles son las normas para que un club un jugador que está en Colombia venga a Peñarol. Y si el club cumple esas condiciones, el jugador viene. Después la reglamentación interna del campeonato determinará si ese jugador puede jugar o no puede jugar. Pero no pueden prohibirle la incorporación. Claro. Eso es lo mismo. Pero acá no se le prohibió la incorporación porque llegaron a Palermo. Claro, lo que se hace el reclamo es que estaban habilitados a jugar los 4. Pero es interpretativo. No. Acá lo que Tabaré dice es: Palermo está en infracción porque incorporó más de 3 jugadores de esta característica. Y lo que Palermo dice es: Palermo sí incorporó más de 3 jugadores de estas características, pero los incorporó porque la reglamentación superior de OFI nos permite hacerlo. Básicamente es eso. Si el artículo o un artículo en el reglamento dijera que podrán jugar 3 jugadores con la característica de foráneo, le asistiría la razón a Tabaré. ¿Bien?
Porque eso sí lo puede hacer la liga. Que Determinar, haber sido el espíritu de la... puede haber sido. Puede haber sido el espíritu de la Lo ley. desconocemos, pero puede haber sido. Pero no es la palabra que usa. ¿Ah? No es la palabra. Entonces, pero en definitiva deja de ser una posición, una mirada. Yo entiendo que otros tengan otra mirada. Pero como dato curioso, también en los descargos, nosotros argumentamos que Tabaré tenía en esa misma condición de jugadores foráneos incorporados en este año 5 jugadores. O sea, estaba en la misma Sí. sanción Claro. que denunció. ¿Jugaron los 5 juntos? No jugaron, pero la condición de jugar no está establecida en ningún lado. Falta. La condición es que se incorporen. Y esos 5 jugadores se incorporaron por pase intersectorial. Pero ahí está, o sea, en algunos lados te sirve la interpretación y en otros lados no te sirve la No, interpretación. no, a mí siempre me sirve la interpretación. Yo lo que digo es, cuando hay una interpretación literal clara, Estamos en tiempo, vamos a la lamentablemente. interpretación literal Corre, clara. corre. Cuando no hay una interpretación clara, bueno, puede darse la posibilidad de que se interprete por el espíritu. Por eso, volviendo a la norma que dio origen a toda la discusión que dio origen a esto, es yo asumo, para mí es una interpretación literal clara, que si en el literal habla que cada partido, y en el segundo dice si un equipo desertara el mismo, no hay duda que está hablando del partido. Esa, yo hago una interpretación literal. Yo voy por los puntos conseguidos, habla de retroactivo. Tú hablas del espíritu que podría haber tenido esa norma, que no refiere el No, partido. hablo de la conjugación de verbos. Que y de lo retroactivo, nunca se consiguen, sigo con lo mismo, nunca se consiguen puntos en un entretiempo. Es Bueno. una discusión que seguramente no tenga fin. No tiene. Nos vamos, gracias Alejandro. Ha sido un gusto y gracias a ustedes por permitirme este No, espacio. por favor, Alejandro. No, Cabrera, directivo de el Palermo. agradecimiento, Alejandro, Sí. porque en un momento complicado, convulsionado, venir y hablar y defender, lo valoramos. Sinceramente lo valoramos porque algunos, y a veces uno se queda con eso de no poder indagar hasta el fondo porque hay quienes no hablan por diferentes motivos y uno los entiende indudablemente. Pero yo creo que si todos hablaran y expusieran, sería mucho más clarificante para todos. Muchas gracias. Alejandro. Gracias a ustedes. A las órdenes. Punto Nos final. vamos. Que pasen bien. Hasta No nos mañana. vamos, Gracias. nos corren. Chau.